Seguimos adelante en este sábado Sarandí y estamos recibiendo con mucho gusto a Germán Álvarez Riva. Él es floridense y ahora estábamos recordando cuando había venido la otra vez, que habíamos estado conversando justamente sobre un fantástico libro que trataba, que estudiaba, que analizaba la puerta de la Catedral de Florida. Fue un trabajo, además, que gráficamente fue fantástico, era fantástico, y hubo mucho interés por parte de ustedes que llamaban para tratar de hacerse del libro. Y ahora, bueno, aquel libro era un trabajo de recopilación justamente de su madre, la maestra Beatriz Álvarez Riva. Entonces creo que una forma... No te vas a molestar si te presento como hijo de Nina. Beatriz es mi hermana. Beatriz, claro, de Nina, no, para nada, me molesta. Riva, porque tú has llevado adelante un trabajo de, no solo de recopilación, sino de hacer visible un trabajo de investigación que tu madre había realizado en diferentes ámbitos de la cultura floridense, pero que quizás que faltaba sistematizar. Exactamente, creo que ese trabajo buscó eso. Había una entrevista original que ella le había hecho el propio Stelio Belloni, que fue el creador junto a su padre, obviamente, José Belloni, de la puerta de la catedral. Ella lo había entrevistado en el año 79 y con él recorrieron uno a uno los paneles y ella le fue explicando. Esa nota salió publicada en el diario El Heraldo de ese año 79. Y bueno, después de mucho tiempo yo la encontré, me pareció que había un material interesante, hablé con Roberto Cancro, que es como mi mano derecha en todos estos proyectos, y decidimos darle otro tipo de formato y recordar eso, actualizándolo con opiniones de otros historiadores. No, y además una mirada desde lo gráfico también diferente. Seguramente si tu madre lo hubiera publicado en los 70 o en los 60 hubiera tenido una estética diferente. Totalmente. Entonces, las fotos de cliché eran en esa época. Hicieron un diseño gráfico muy moderno que hace mucho más atractivo el trabajo de exactamente, totalmente. Y bueno, y ahora aparece Con la lupa en las chilcas, que es un trabajo vinculado a las misiones sociopedagógicas, que por ser hijo maestro escuché toda la vida en mi casa esas experiencias. Sí. Y viendo el libro y la cantidad de testimonios que recogen en este libro, que es un fotolibro también, una gran factura técnica y recopilación de imágenes, me parece que es interesante una vez más hablar de ellas, porque fueron un hito en el mundo de la educación en el Uruguay, ¿no? Y tanto que se debate, tanto que se pregunta, que se cuestiona, que se analiza. Aquí hubo una experiencia que fue interesante y productiva, ¿no? Y que distintos motivos se discontinuó, que no se hizo más. Pero vamos a contar a la gente qué son las misiones, qué fueron las misiones sociopedagógicas. Las misiones sociopedagógicas fueron intervenciones que hacían, viajes que hacían generalmente estudiantes de magisterio, muchas veces acompañados por profesores, a pueblos muy vulnerables socialmente, lo que en aquella época se llamaban pueblos de ratas o rancheríos, que eran pueblos perdidos en el interior. Entonces un grupo de estudiantes de magisterio se organizaban, viajaban y se instalaban durante un tiempo, una semana, 2 semanas, en esas escuelas del interior y convivían y bueno, hacían un proceso cultural, pedagógico y también sanitario en esas escuelas. No eran lugares de marginalidad en los bordes de Montevideo o de una ciudad. No era lo que conocemos como Cantegril. No era lo que conocemos con los Cantegriles. Eran sí pueblos muchas veces en ranchos de barro que estaban muy cercanos, siempre rodeando grandes estancias. Era una temática de esa época muy importante. Estamos hablando de fines de los 40, 48, sí, las 50 misiones y pico. Fueron del 45 al 71. Después hubo un intento de resurgirlas, ¿no? Pero fueron del 45 al 71, se habla de más de, por lo menos hay recopilada 35 misiones. Tienen su origen en México en los años 20 y en la República Española. Y acá un poco el introductor fue el maestro Julio Castro, que también es floridense. Y lo que tenía eso muy interesante. La reivindicación del maestro Soler también después. Totalmente. Bueno, este libro, sí, por eso. El porqué de este libro está en lo que el maestro Soler dijo, es que, bueno, que aún quedan misiones por cumplir. Eso es lo que él decía
justamente cuando se conmemoraron los 70 años de las misiones, que hay misiones por cumplir, no iguales a esa, obviamente, sino que hay que él lo que quería y lo que nosotros quisimos hacer con este libro es recuperar ese aliento y ese trabajo en conjunto, que llevó a esos jóvenes, que acá en la foto parecen gente mayor, pero tenían 20 años, que llevó a esos jóvenes a subirse a un camión e irse a instalarse en unas situaciones bastante inhóspitas a trabajar con la gente. Entonces, las misiones de ahora seguramente no tengan nada que ver con esas, sean otras, pero hay muchas misiones por cumplir porque queda mucho por hacer y todavía siguen existiendo esos pueblos en el interior que están totalmente relegados y muchas veces incomunicados, ¿no? ¿Qué hacían en esa semana, en esos días? Bueno, yo te cuento la historia de cómo nace este libro, porque tiene mucho que ver con lo que me preguntás, porque acá hay un detalle específico del día a día. Del día a día, ahí está, acá en el libro está detallado día por día. Sí. Entonces, es muy insólito lo que fuimos descubriendo. Nosotros encontramos también en un baúl de mi madre estas fotos que yo tengo acá, que obviamente no se ven, las originales, que vos ves el tamaño que tiene. Muy chiquititas. Y lo único que decía era un textito acá arriba que decía Misiones Sociopedagógicas, Las Chilcas 1958. Y ahí entramos a mirarla en detalle, con lupa también, a descubrir cosas. Dijimos, ¿qué historias hay atrás de esto? Y entonces encontramos a un maestro que es un referente, que ya falleció de Florida, que es José Pepe Camponovo, que en ese momento tenía 95 años, y lo llamamos por teléfono para llevarle la foto y que nos contara un poco, a ver qué podíamos hacer con esto. Y ahí nos llevamos un montón de sorpresas. La primera sorpresa es que un tipo de 95 años nos diga, nos conoce desde niños, me encanta que vengas, Germán, quiero que estés acá con Milvana, que tengo muchas ganas de verlo. Y dice, pero a mí del pasado no me gusta hablar, vení y hablamos del futuro. 95 años, ¿no? Pero ya te digo una cosa, así te quedás tranquilo. Yo todos los días escribía una recopilación de lo que pasaba cada día y la enviaba en un avión que viajaba a Las Chilcas diariamente, ¿verdad? Y salía publicada en el diario El Heraldo. Para mí eso fue una bomba, porque dije, bueno, tengo la historia contada como si fuera hoy. Uh-huh. Entonces, pero ya me nublé, no podía creer, entonces entré a mirar de nuevamente la foto y me di cuenta que hay una foto que está sacada desde un avión. O sea, imagínense el año 45, un avión viajando a 120 kilómetros de Florida todos los días para llevar el equipo sanitario. Obviamente atrás de eso, de esa recopilación en la que está el día a día, inmediatamente yo tengo vínculos en mi familia, yo me crié en el diario El Heraldo de Florida. Durante años el decano de la prensa. Claro, exactamente, y ahí sé lo que es buscar aquellos diarios viejos, porque no hemos tenido la suerte de que se puedan digitalizar ni nada, pero llamé a Álvaro, que es mi primo. Sí, claro, y los Rivas. Los Rivas, claro. Y bueno, Álvaro sé que solo lo haría por mí. Uh-huh. Entonces entró a revisar, a buscar. Y por su tía. Obviamente que la adoraba. Entonces entró a buscar y encontró, obviamente, primero se entretuvo un mes quizás leyendo los diarios del 59, porque ¿te acuerdan el cuento del borracho que busca la llave que perdió donde hay luz? Sí. Y yo le digo, por eso el 59, Álvaro, bueno, pero me encontré con esto y no puedo parar de leer. Y bueno, al final me las encontró. Nos abre otro capítulo que no viene al caso ahora, pero es el papel de la prensa, ¿no? Es el papel de la prensa, sí. Como memoria, sí. Como testimonio. Eso es, bueno, todos los trabajos de mi madre están basados en ese archivo del Heraldo. O sea, hay 100 y pico de años ya, pues del 19 el Heraldo, que está todos los días, toda la historia, ¿no? Y a mí eso me apasiona. Yo me crié con el olor a tinta, sigo queriendo sentirlo, ¿no? Y bueno, y ahí conseguí eso, y esto acá está recapitulado día a día qué pasaba en esas misiones, ¿no? Entonces había actividades teatrales, habían distintos equipos, un equipo que me llamó mucho la atención, que se llamaba el equipo de dedetización, uh-huh. Por el DDT. Sí, claro. Y eso era, la vinchuca era un tema fundamental en esa época. El doctor Taliche hizo una tarea impresionante. Impresionante. Por eso también viajaba el médico. Y bueno, ahí hay unos testimonios que van desde lo pedagógico a lo cultural a lo sanitario, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí va contando qué actividades hacían cada día. ¿Quién las organizaba, las misiones sociopedagógicas? Las misiones no eran... Por eso eran casi que autogestionadas. Eran una iniciativa de los estudiantes, acompañado por sus profesores, pero no era ni obligatoria ni curricular.
O sea, era a iniciativa propia. Entonces, sí, en este caso Castrillón y Camponovo, que son dos referentes ineludibles en la educación de Florida, iban como profesores. Conocí a Castrillón. ¿Conociste a Castrillón? Sí, claro. Bueno, mi amigo, mi padre. Castrillón es, para nosotros, para Florida, Castrillón y Camponovo son la escuela pública. Uh-huh. Y a Camponovo, que era su socio de vida, es más, inclusive vivían juntos, ellos eran durante años en la dictadura. Para nuestra generación, ellos fueron todos de todas las clases sociales, nos juntábamos en su casa y ellos nos daban clase a todos. Y solo hacían un gesto cuando le nombrábamos el profesor que teníamos, pero nunca hablaron mal de un profesor. Entonces, ahí hay una nota de Milvana, que es mi compañera, en la que cuenta la vivencia esa con Pepe de ir todos los días a estudiar allí. Uh-huh. Germán, siguiendo sobre los datos, para que los oyentes se vayan dando una idea, ya sabemos lo que son las misiones sociopedagógicas, pero ¿qué son las Chilcas? Y bueno, Las Chilcas es un pueblito que está en el norte de Florida, casi, te diría, un poquito antes de Capilla del Sauce, un poquito antes de Sarandí del Chi, que Sarandí del Chi ya es Durazno, ¿no? ¿Da? Está ubicada al lado de un montón de estancias. En esa época estaba en la estancia de los Jackson y vivían un poco de ese trabajo, pero son lugares muy, muy pobres. Las Chilcas se hizo famosa hace unos años porque se incendió la escuela, ¿da? Claro, cada punto es interminable, ¿no? Pero es Chilcas y Chingolas. Todavía no se ha logrado diferenciar. Chilcas está separada 2 kilómetros de Chingolas, pero la escuela de Chilcas está en Chingolas, entonces es una. es increíble, hay una historia ahí muy interesante. Entonces, hoy por hoy te diría que está casi deshabitada. Ya casi no quedan centros sociales, que en una época de auge capaz que vieron 300 familias, hoy hay 13, o sea, la escuela que sigue existiendo y se reconstruyó después del incendio, más o menos varía entre 10 a 13 alumnos de primero a tercer año, tiene muchas dificultades de acceso también, y bueno, un poco sigue manteniendo un montón de cosas por hacer distintas a las de antes, pero sigue manteniendo un poco de hacer. Yo tuve la suerte de que en la presentación del libro estuviera la directora de la escuela y de que mucha de la gente que vive allí tuve la satisfacción de mandárselo los libros porque encontraban a sus propios familiares, ¿no? Hay mucho de eso en este libro. Los libros locales tienen eso, uh-huh, que cada uno encuentra sus antepasados, sus historias. Sí, pero tanto el libro anterior de la puerta de la catedral y son libros de historias locales, pero que trascienden y me parece que forman parte de la historia de la historia general, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, esas pequeñas historias locales van haciendo la gran historia. No hay gran historia si no hay pequeñas historias locales. Estás diciendo exactamente el objetivo que yo me propongo con estas cosas. De hecho, por ejemplo, acá dice: mi madre fue maestra rural en 1934-35 a orillas del Cebollatí, vivía allá en un rancho de barro que era la escuela, una belleza de historia, nos dice el teléfono 079. Después acá hay alguien que no lo firma, el teléfono 345, que dice: muy bueno trabajo que rescatan nuestra historia, un abrazo para Germán de su mejor primo. Pero bueno, son esas historias que se van construyendo y uno va armando como una gran red, ¿no? Como un gran rompecabezas con todas estas piezas, ¿no? Ojalá este libro provoque el interés de saber cómo eran en este caso, las misiones sociopedagógicas en 33, en Paysandú, en Salto, exacto, en Colonia o en Rocha, porque además las realidades socioeconómicas eran todas distintas. Totalmente de acuerdo, cada una es particular, pero además hay una casualidad increíble, ¿no? Que yo, cuando empecé a investigar un poco de las misiones, me encontré, a través del maestro Scagliola, me hizo llegar un libro que es fabuloso, que reúne a todas las misiones, ¿no? Y que invita a complementarlo. Entonces está cada una detallada, muy muy brevemente, esas más de 30 misiones, y de ahí por ahí dice, bueno, que busca que lo complementen. Y increíblemente en las Chilcas hubieron 2 misiones y esta precisamente no está. Entonces lo que yo dije, bueno, pongamos la lupa en una y contemos al detalle qué se hace cada día en una, qué es lo que pasa en este libro, ¿no? Se cuenta cada día que hacían los maestros, de que es contado como si fuera hoy porque lo cuenta Pepe. Yo reproduje textual lo que él escribía, ¿no? Me parece también muy interesante esa actitud de estos estudiantes, de toda esta gente, de mandar la información. Exacto.
exacto. ¿no? Había una constancia en eso. Por eso, porque también tiene que ver con que haya fotos, es decir, Exacto. había un interés, cosa que a veces en Uruguay, por lo menos sobre todo y durante determinada época, o no había mucho interés en guardar o en documentar, como que no se daban cuenta, Uh-huh. o al revés, se hacía y después eso no se preservó. Exactamente. Y entonces así ha desaparecido gran parte de los documentos que testimonian determinadas historias. Uh-huh. Exactamente. Por eso aquí me parece que el trabajo de ustedes acá confluye en eso, en no solo destacar que hubo un interés de documentación, de fotos, de testimonios de lo que pasó ahí en los Chilcas en la década del 50, y que después eso se publicó, alguien se tomó el trabajo de redactar, de documentar y de guardar, y por eso aparecen esas fotos. Aparecen esas fotos, sí. Y yo quiero destacar también el trabajo que llevó a que estas fotos se pudieran hacer de este tamaño, ¿no? Porque ahí Roberto Cancro hizo una cosa espectacular, artesanal, porque, claro, se rompían las fotos. Y trabajaron durante meses. Claro, son fotos muy pequeñas que al ampliarse pierde calidad, pierde y nosotros queríamos mantener este formato y queríamos que se viera todo. Entonces, ellos completaron casi que a mano los puntos que faltaban. Te lo digo en bruto. Hay una técnica y todo eso, pero hay una técnica que se hace casi que artesanal. Casi que artesanal. Llevó muchísimo tiempo ese trabajo. Entonces yo digo que es un libro a cuatro manos con Roberto, porque, no podría existir sin él. Uh-huh. Otra cosa que quería decir que es importante, que este proyecto fue presentado por mí y por mi hermana a los fondos concursables y regionales, y bueno, tuvimos ese apoyo que siempre es importante para las ediciones independientes. Sin duda, ¿no? Además es una edición que no es barata. Exacto. Prima la imagen, la gran impresión, el buen papel, y bueno, y después ahora vayamos a los contenidos, ¿no? Esos contenidos, porque hay testimonios de gente muy importante, el maestro Castrillón, hay testimonios allí del maestro Soler, de Julio Castro. Es decir, ustedes recorren por un lado opiniones vinculadas a las misiones. Exacto. O a la tarea pedagógica en general, porque hay otros autores también, pero también uso el mismo ejemplo de la lupa, ponen la lupa concretamente en experiencias de las chicas. Exacto. Y hay dos testimonios, muchos de esos son recogidos, digamos, de comentarios. Obviamente, cuando yo escribí esto, Castrillón ya no vivía, entonces recogí ese comentario, lo mismo de Julio Castro. Pero hay testimonios actuales de dos maestras, que son Inesita Bello y Inés Belén, que contaron su testimonio. Ambos testimonios son muy emotivos. Redescubrí la foto cuando hablé con Inesita Bello, que es una maestra que participó de esas misiones, y ella contaba, ¿no?, que de noche, cuando tú me preguntabas qué hacían, de noche ellos se van para pasar películas, y una sábana vieja, una máquina añeja que se vivía trancando, ¿no? Entonces le ponen a la gente y vos ves la foto y te eriza realmente. Fue la foto que más me impactó, porque yo no veía cara de satisfacción. ¿Ah? Y ella nos contaba, dice que le pusieron eso. No es que era lógico que nunca hubieran visto cine, pero no es que nunca hubieran visto cine, nunca hubieran visto imágenes imágenes y movimientos. Entonces la gente que salía de un se rollo mareaba espantada, salía a vomitar. Ese es el testimonio que ella hace, es eso. Y cuando mirás la foto, no hay una foto de una persona sonriendo, están todos como si estuvieran mirando algo de terrorífico. Y eran como el primer día de aquella primera película de los hermanos Lumière, el tren que venía, que salieron corriendo creyendo que el tren lo pasaba por arriba. Exactamente, y salían para afuera, pero no solo los niños, los mayores, y la foto es realmente te abruma, te da esa sensación, y para mí esa foto dice muchísimo. Y dice de una época, y también dice de cómo la distancia que había entre lo urbano y lo rural, una distancia cultural. Exacto. No estoy hablando geográfica, porque el Uruguay no tiene grandes distancias. No, acá estamos hablando de 100 kilómetros. Acá tenés 700 kilómetros de un punto a otro, lo más lejos que hay, Bella Unión, Montevideo. Entonces nada queda lejos en Uruguay. Uh-huh. Pero sin embargo, qué lejos que queda. A eso voy, eso que estás contando. Exactamente. Ese para mí fue un testimonio tremendo, y lo que también yo valorizo mucho en esto de que intento hacer es otro punto importante, es el encuentro
que es la presentación. O sea, ese es un libro pensado con cabeza del interior. O sea, tú dijiste, sos hijo de maestro. Bueno, creo que debemos ser de una generación muy parecida, pero cuando hicimos la presentación del libro, éramos 8 personas las que participamos. Había un poeta, había un músico, estaban gente dando testimonios, estaban los 8 participantes, digamos, éramos hijos o nietos de maestros. Claro. Eso habla de una realidad del interior, además, de una época. Antes eras o maestro policía. O maestro policía en el interior. O para decirlo como decíamos, maestro milico. Exactamente. No había opciones, porque la otra opción era venirse para Montevideo. Y no era posible. Con todo lo que eso suponía de ahora pareciese ser más fácil. Pero no, hoy está todo más descentralizado, las condiciones para estudiar también están. También, entonces cada intendencia o departamento tiene su centro para estudiantes en Montevideo, o sea, pero y hay opciones en el país universitarias, pero en aquella época venía a Montevideo a estudiar y no quedaba otra. Exacto, y es increíble lo que es para nuestra generación la enseñanza pública y los maestros, lo que eran referentes locales, siguen siéndolo. Y son historias que además están generando cosas. Fui a la escuela rural del departamento de Artigas y lo que dice este escritor se repite en otros lugares, gran verdad. Y acá habla del vínculo con los hacendados, de diferencias, de tensiones. Uh-huh. Eso también es parte de una realidad. Totalmente, es parte de... Sí, una cosa que yo no te dije es que este libro para mí es muy parcial y subjetivo, porque muestra la visión de los misioneros. Acá no lo logré tener la visión de los habitantes, que es otra visión y seguramente es otro mundo que es muy, muy interesante. ¿Y quiénes fueron alumnos en esas épocas? Eso le falta. Hoy son adultos. Hoy le falta eso a este libro. Capaz que es una etapa posterior, hubo una gran recepción de la chica misma. De hecho, sí están surgiendo cosas. Fíjate vos, quiero encontrar este material. Mi mamá ya fallecida era vecina del lugar. Exacto. Y me interesa el material. Entonces, capaz que a partir de ahora pueden surgir. Yo te voy a dar estos datos para la gente que tenga. Después, acá hay una afirmación que dice: o nos domina la nostalgia o llegamos a la conclusión de que estábamos mejor antes que ahora. Yo no creo para nada eso. Para nada eso. Sí creo que hay cosas a recuperar, hay cosas que son distintas. Yo creo que son tiempos distintos. Yo creo que la sociedad, con todos sus defectos, evoluciona y evoluciona para bien. Capaz que hoy no hay lugares como las Chilcas. Sí o no, o hay lugares, sí, pero es otra cosa. Es otra creación. Ya el hecho debe ser distinta. Ya el hecho de que la gente que vive en un lugar como las Chilcas hoy, esas 13 familias que tengan un celular. Totalmente. Cambió totalmente. Por eso digo, son distintos. Es otra realidad. No dejan de ser. Por eso me parece que ultramoderno. Circunstancias tan vulnerables como las de antes. Exacto. Me parece ultramoderno lo que dice el maestro Soler, que yo lo relacioné. Yo soy muy hincha de los redonditos de ricota. Y yo lo relacioné. A mí se me vino, cuando el maestro Soler dijo eso, a mí se me vino una canción y que dice que tu aliento vas a proteger en este día y cada día. Y hay que proteger. Lo que yo recupero es ese aliento. O sea, hoy no sé si sería pensable que los maestros, o sea, yo pertenezco no soy maestro, pero mi hermana es maestro, mi madre fue maestro, toda mi familia pero que los maestros se suban a un camión del ejército para ir a un lugar del interior. Eso es muy distinto. Ese aliento sí lo quiero recuperar. ¿Entendés? Del trabajo en conjunto, de hacer esas cosas. Los bomberos, el ejército, la aviación civil, todos colaboraban para un proyecto. Hoy hay otras cosas. Pero no es nostalgia, hay otras cosas porque pasaron otras cosas también, obviamente. Pasaron 70 años. Pasó una dictadura en el medio que también tiene que ver, pero eso es lo que yo quiero recuperar, el aliento de trabajar juntos. Yo creo que en el interior se trabaja muy en conjunto. Hay otras rispideces como hay en todos lados, pero se trabaja muy en conjunto. Los grupos de estudio, de historia del interior del país son muy unidos y vienen de sectores totalmente diferentes. Allá en Florida hay un grupo que es el Grupo Identidad, que mi madre fue una de sus fundadoras, que sigue hasta hoy, y yo la otra vez fui a dar una charla y cada vez es más grande y cada vez es más heterogéneo. Entonces, sí recordar, pero no pensar que, obviamente lo que uno recuerda siempre es lo bueno también. Entonces no pensar que todo era mucho mejor antes, o sea, no creo eso.
Creo que cada vez vamos mejorando y recordar es una parte de esa mejora. Y capaz que hoy una misión sociopedagógica, llamándola así, pero capaz que pueden existir cosas similares con otro nombre, pero también con otros objetivos. Quizás estoy simplemente poniéndolo como ejemplo, no pase por lo sanitario o no pase y vaya por otros lados. Eso, exactamente, es ese aliento que empujó. Hay una foto ahí que después, si la ves, es que están todos los maestros arriba de un camión y parece que van a hacer la revolución, sí, ¿entendés? Sí. O que van, o sea, yo digo, la tapa parece la Guerra Civil Española, no sé, a mí me dio mucho eso, pero la fuerza que tiene esa foto de todos los maestros subidos al camión y yendo como gritando, como arengándose. Sí, pero tanto sonrientes, celebrando, ¿no? Exacto. Felices de ir a hacer eso, como nada, y yo lo viví en ese reencuentro en el que las maestras dieron su testimonio. No sé, a mí me pasa, quizás a vos te pasa, que todavía estamos veteranos, pero todavía necesitamos el abrazo de nuestros mayores. A mí me pasa permanentemente. O ellos el nuestro. Y ellos el nuestro. Porque creo que, por ejemplo, en esa presentación pasó eso, un abrazo recíproco. El hijo de una de las maestras me dijo, mi madre pasó toda su vida desapercibida y hoy es el centro en esta reunión, porque ella habló y se venía abajo. Había más de 150 personas el día que hicimos el lanzamiento. Yo digo que tengo un público más 70, que es mi público preferido, y lo adoro. Germán, y esta experiencia es interesante también quizás para, no sé si otros Germán Álvarez que anden por allí, o mismo desde la experiencia que ha generado todo este vínculo con el tema, también comenzar a recuperar. Y por qué no hacer, por ejemplo, 19 libros, uno por departamento, vinculado a este tema. Porque además yo recuerdo haber hablado con el autor del libro que recogía las misiones pedagógicas hace unos cuantos años, Scagliola, que había una española también que fue como la editora, una española, tenés Alonso, razón, creo que era, no me acuerdo. Porque en definitiva ahí tenés un buen directorio de actividades, es decir, es identificarlas. Están todas. Sí, una española fue. Y hay testimonios que te permitirían identificar quién es la persona y hay fotos también. Hay una foto por misión. Nosotros acá quisimos... Sí, pero tampoco era con este peso gráfico. Claro, no tenían ese trabajo. Era más recopilatorio, pero no tenían ese trabajo. También había que encontrar una mujer como tu madre, ¿no? Con las inquietudes. No, porque también es importante eso. Una mujer, que lo hay en todos los... yo diría que hay esa proactivas. Y hay maestras jóvenes, en general suelen ser mujeres, o solían ser mujeres muy queridas. Totalmente. Bueno, yo recojo un poco eso. Por ejemplo, en San José, y los Margatos sé que lo van a aceptar de buena gana, la maestra Fina Masaya, que fue la creadora de la Semana de la Juventud, donde ahí empezaron las estudiantinas, y las estudiantinas fueron el germen de las murgas que después terminaron en Montevideo jugando en primera división. Son todos esos referentes que están en todo el interior. Exactamente, sí. No, y obviamente tu madre lo fue en Florida, pero estoy seguro que y siguen habiendo y siguen generándose muchos referentes y mucha gente dispuesta a estudiar. En Florida todo el mundo dice que todo el mundo escribe un libro. Y hay muchísima gente escribiendo. De hecho, creo que este año se deben haber lanzado por lo menos 4 o 5 libros, que muchos tienen que ver con la historia. Muchos que tienen que ver con la historia. En el interior hay mucha necesidad de recuperar la memoria local. Ahí vuelvo a insistir el tema del valor de la prensa, ¿no? Que tiene un periódico que además que todavía continúa. Entonces, mi sueño es que eso se digitalice y esté accesible. Álvaro no puede, o sea, yo sé dónde lo tiene, lo tiene en una pieza, y realmente lo hizo por mí, ir a encontrarlo, ese diario. Porque tener la memoria de más de 100 años... Es un desperdicio, eso tiene que estar disponible de alguna manera. Y también, ese es mi sueño de un proyecto. Los medios que han ido desapareciendo del interior. Ahora un amigo de San José está haciendo un trabajo de investigación y está investigando la prensa de San José, y me manda cada tanto cosas que me vinculan a mí o a mi familia, y se te pianta un lagrimón cuando ves que en los 70, en los 80, en el diario Los Principios aparecía tal cosa, y lo importante es que eso se pueda generar algo en cada lugar, ¿no? Porque son proyectos periodísticos que ya no continúa prácticamente. Ya no continúa, no sé. La excepción es el Heraldo. Exacto, pero el Heraldo lo tenía disponible, ¿no? O sea, vos ibas en el Heraldo viejo,
que era como un centro de reunión, y había una pared en la que estaban todos y yo iba, me pasaba horas, yo me crié mirando, yo trabajé siempre en el Heraldo mirando los diarios viejos. ¿Qué pasó? La gente empezaba a recortarse su pedacito. Hice un gol y miraba así y me recortaba y hubo que sacarlo. Hoy yo creo que eso no pasaría porque ya la gente no sacaría una fotito. Exactamente. Bueno, y el hecho de haber generado el libro sobre la puerta de la catedral, ahora esto, digamos, armando una historia local, una historia de aspectos muy concretos de lo que ha sido, de lo que es Florida y lo que es el pasado de Florida, a través de estas pequeñas historias y tan concretas. ¿No se va armando como la posibilidad de generar un camino de seguir escribiendo? Ese es un poco mi sueño, por eso le quise dar como un formato a todos parecido, porque mi idea es... Formato grande, siempre terminan con un juego, es secundario, pero le quise dar esa característica. El anterior tenía como un álbum de figuritas en el que vos pegabas en la puerta, y ahora tiene un crucigrama musical. Capaz que tiene que ver con mis limitaciones creativas, entonces me resultó muy fácil ponerle títulos de frases de canciones, que fue un poco lo que hice, que son todos los títulos son frases de canciones. Que lo que tiene que ver con el texto es la frase, no la canción. Pero después hice un crucigrama y son canciones que me han atravesado en mi vida, muy muy ecléctico, pero que han atravesado toda mi vida, entonces están ahí y que el título sí tiene que ver. Y después termina con un crucigrama, un poco para también jugar un poco con eso y dar a conocer. Ese es un poco el estilo, y yo pretendo seguir. Para mí estos libros son como, yo digo que son como semáforos. Bueno, llamemos la atención sobre un tema y veamos quién lo puede profundizar, porque si vos lo ves no hay una profundidad absoluta, no hay un estudio excesivo, académico, es hay mucho testimonio, llamador, existió esto, y mucha gente sé que después va y profundiza, y las imágenes dicen mucho, ¿no? Exacto, y jugar mucho con eso, o sea, me parece que es accesible realmente, como mi madre decía que las puertas de la catedral estaban ahí, accesible a todos, pero nadie las veía. Bueno, yo lo que intenté con el libro es que se vieran. De hecho, después de eso se iluminaron las puertas, se hicieron un montón de cosas. La Intendencia me apoyó mucho con ese libro, hicieron cosas posteriores después, y yo pretendo que mis libros tengan mucho de eso, ¿no? Seguirlos haciendo, no sé. Todavía no tengo claro. Pero es muy importante, porque has dado el primer paso, que es hacerlo. Porque estas cosas muchas veces quedan en ideas, en proyectos, que por distintos motivos se frustran, y entonces doble problema: no se hace el proyecto, no se concreta la idea y queda una frustración. Totalmente. Tú lo lograste hacer y además te entusiasmas contarlo, es impresionante lo que contagias. Dice, soy de Flores, recuerdo las misiones en Pintos. De niño iba con mi familia a los bailes benéficos, mucho para contar, una experiencia tan maravillosa como inolvidable, y te felicita el teléfono 277. ¿Ves? Ya ahora estamos teniendo acá, encontramos 2 o 3 lugares de historias de oyentes que en este momento pasó lo mismo. Exactamente. Y creo que eso es el valor, sobre todo además, que creo que es otra cosa, surge de un momento donde todavía quedan muchos testimonios. Testimonios. Sí, totalmente. Esta gente que decías, un maestro de 90 y pico de años, las maestras que participan, muchas de ellas que están acá en la foto, están por los 80, o los 70, los 80. Y hay que recordar que hubieron misiones hasta el 71, entonces... por eso digo, entonces es gente que todavía tiene el testimonio de primera mano. Exactamente, y eso hay que recuperarlo. No hay que dejarlo perder. No hay que dejarlo perder. Por eso le aliento a que gente como vos o gente que nos está escuchando y que puede acceder a este tipo de historias, que sepan que... Porque también hay otra cosa, muchas veces se subestiman las pequeñas historias, ¿no? Lo que después aquel director argentino, Carlos Sorín, con su primera película de Historias Mínimas, la recuperó, o ya más en el ámbito de la investigación histórica y académica, Barrán recogió a través de la historia de la sensibilidad. Se nos demostró que justamente ahí, y usó el mismo título del libro, la lupa, ¿no? Sobre esas cosas pequeñas que a veces algunos pueden valorar como insignificantes, pero que justamente para esa veintena de personas, si sumamos a los niños de esas escuelas, capaz que no pasan el centenar. Totalmente, pero hoy hay 3 en las chicas. Por eso los marcó.
a los estudiantes y a esos gurises de esas escuelas. Y eso se repitió en distintos lugares, la misma experiencia, entonces también marcó eso. Por eso. Bueno, acá hay gente que quiere conocer, o otro más que pide que quiere conocerte. Dice, me gustaría tener contacto con el escritor, ya que tengo historias escritas por mi madre, que nació en 1913. Pero con mucho gusto. Bueno, acá te vas con trabajo. No voy con trabajo, no. Nosotros tenemos las redes sociales donde hemos recopilado todo el material de nuestra madre y hemos subido, de hecho, cada libro que nosotros hacemos el anterior se agotó y nosotros decidimos no reeditarlo, creo que podría haber funcionado, y subirlo a la web. Gratuitamente, las puertas está subido a la web. Nosotros lo que queremos es que, la verdad, tengo la suerte de que nos ha ido bien con los 2 libros, en este caso con el apoyo de los fondos concursables, y lo que se vendió después, no tenemos problema en hacérselo llegar al que lo necesite, si no lo puede pagar, se lo hacemos llegar. Ese es un poco el objetivo, y que después que se cumpla, que nos permita hacerlo lindo, como queremos, para mí la estética es importante, a veces se menosprecia un poco eso, sí. Y yo no creo en que, sí, entiendo que la palabra se debe defender sola, pero también, ya te decía, soy hincha de Los Redondos, me crié deseando recibir el CD con todo lo que venía alrededor, son libros. Sí. Y a mí me importa mucho eso, la música se defiende sola, pero también ese agregado es muy importante. La ilustración de los cuando un actor, o un cantante o una murga se prepara y se presenta al escenario de una manera que te atrae, aunque el texto sea muy bueno, obviamente si el texto es malo o lo que sea, no lo arreglás con la estética, pero el complemento a mí me entusiasma. Está muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo te ubican? Pueden entrar en las redes de Biblioteca Nina Riva, hay una web, está en Instagram, en Facebook. Biblioteca Nina Riva. Biblioteca Nina Riva con B corta y hay muchos Riva en San José. Sí. Bueno, son parientes casi todos, y muchos fotógrafos. Uh-huh. Sí. Riva con B corta y A. Biblioteca Nina Riva, ahí tenemos página web, tenemos Instagram y Facebook. Y ahí Twitter. Directamente lo contactan a ustedes. Y el libro, nosotros siempre pensamos, capaz que pensamos en Florida, pero bueno, este año hablamos con los amigos de Positos Libros, que la verdad que son unos cra, y se venden Positos Libros. Perfecto. Acá, y si no, me mandan un mensaje y yo se los mando, se lo hago llegar, no hay ningún problema, no es la verdad que no hay un gran interés comercial a partir de recuperar el dinero que ya lo hicimos, y son ediciones propias, no hay una editorial, nada. Ediciones independientes. Ediciones independientes, ahí está. Muy bien, Biblioteca Nina Riva, en las redes sociales y en internet se encuentran entonces con toda la información para contactar a Germán Álvarez, se llama Germán Álvarez Riva, que no es menor el segundo apellido aquí porque es la madre de la criatura, Nina Riva, exactamente. Que también es una continuidad y sigue estando muy presente gracias al trabajo que ustedes están haciendo. Exactamente, sí. Hubiera sido muy interesante conocerlo, sin duda. Germán, gracias por venir. No, un orgullo estar acá, ya lo sabés, y muchas veces he estado del otro lado, casi siempre estoy del otro lado. Yo lo sé, gracias. Gracias. Hasta pronto.